Hola, esta es la ayudantía 12 y en esta oportunidad toca resolver el problema 3. Mi nombre es Fernando Paz y ahí les dejo mi correo para cualquier consulta que tengan. Bueno, el problema dice, en el circuito de la figura, el interruptor S se ha colocado en la posición A por un largo tiempo. ¿Cuál será la corriente en este estado? Después preguntan, si en cierto instante el interruptor cambia rápidamente de la posición A la posición B, calcule la diferencia de voltaje sobre cada resistencia y sobre el inductor. Finalmente, ¿cuánto tiempo deberá transcurrir para que el voltaje sobre el inductor sea 12 volt? Bueno, entonces revisando el ejercicio, aquí lo que tenemos es una fuente que entrega 12 volt y está conectado en serie con la inductancia de 2 Henry, la resistencia de 12 ohm y además hay una resistencia que no está conectada a nada, que es de 1200 ohm. Entonces, primero vamos a ver cómo se comportan los inductores en un circuito y luego vamos a plantear el problema para resolver. Para esto hay que primero elaborar el diagrama, que ya está listo, identificar las cantidades conocidas y desconocidas, suponer sentidos de corriente y FEM desconocidas, escribir leyendas para elementos, identificar cantidades desconocidas y aplicar leyes de Kirchhoff, ley de voltaje y ley de corriente de Kirchhoff. Finalmente resolver y evaluar. Entonces, ¿cómo se comportan los inductores en un circuito? Acá a la izquierda tenemos una inductancia que es simplemente una espira por la cual va a atravesar una corriente que es variable en el tiempo, por eso digo que es I función de t. Entonces, básicamente los inductores se oponen a cambios instantáneos de corriente. ¿Por qué? Esto es consecuencia de su autoinductancia, es decir, cuando por acá viene una corriente que está variando, o por ejemplo, antes no había una corriente y ahora sí hay, al pasar por la inductancia se va a producir una variación de corriente que va a producir un campo magnético. Ese campo magnético, al variar dentro de la espira que está al lado, va a producir una corriente inducida en la espira con el sentido corriente, con el sentido, perdón, contrario a la corriente que viene por la flecha y va a producir que esta corriente se detenga. Entonces, al circular la corriente por la primera espira, esta corriente produce un campo magnético que interactúa con la siguiente espira, induciendo una corriente en el sentido contrario. Y esta se opone a la corriente I función de t original. Esto se repite para las siguientes espiras y cuando ya no hay variación de la corriente, tras un intervalo largo, la inductancia se comporta como un cable o un conductor. Entonces, dicen, en el circuito de la figura, el interruptor S se ha colocado en la posición A por un largo tiempo. Como dicen que es por un largo tiempo, y como dije anteriormente, podemos asumir que la inductancia es simplemente un cable por la que la corriente pasa libremente. Entonces, ¿cuál será la corriente en este estado? Elaborar el diagrama. El diagrama está listo, entonces la corriente la vamos a ver ahora. Identificar cantidades conocidas y desconocidas. Conocemos el voltaje, conocemos esta resistencia que no interactúa, conocemos esta resistencia y conocemos la inductancia de la inductancia. Suponemos sentidos para la corriente y la FEM desconocidas. En este caso, yo voy a decir que la FEM va en este sentido y que las corrientes van como se muestran acá, es decir, en sentido horario. Por esta parte no está pasando ninguna corriente, ya que no llega a ninguna parte, entonces decimos que esta corriente va a ser 0 amperes y nos toca identificar cuánto vale la corriente I sub 1. Entonces tenemos las leyendas, pero no sabemos cuánto valen las corrientes. Vamos a tener que aplicar la ley de Kirchhoff, ley de voltaje y ley de corriente de Kirchhoff. Entonces vamos a usar para I sub 1 la corriente. Entonces el circuito lo único que queda va a ser el que va por afuera. De tal forma que, como dicen, ha transcurrido un largo tiempo, el inductor es un cable y no hay corriente a través de la resistencia de 1200 ohm. Entonces, haciendo ley de voltaje de Kirchhoff, la fuente menos 12 ohm por la corriente que está pasando por esa resistencia va a ser igual a 0. Lo que despejando nos entrega que la resistencia es de igual a 1 amper. Perfecto. Entonces, ahora dice, si en cierto instante el interruptor cambia rápidamente de la posición A la posición B, calcule la diferencia de voltaje sobre cada resistencia y sobre el inductor. Entonces aquí vemos que nos va a quedar
este circuito que está acá, que antes estaba desconectado, ahora va a pasar una corriente por 1200 y por 12 también. Y esta parte de acá no la vamos a usar. Entonces, la corriente es la misma en todo el circuito, ya que tengo solo una espira. Y como dije anteriormente, la inductancia se opone a cambios instantáneos en la corriente. Es decir, justo antes de cerrar el circuito, estaba pasando la corriente máxima igual 1 amper, y esta va a seguir pasando durante un instante justo después de cerrar el interruptor hacia la posición B. Por lo tanto, la corriente del inductor es una función que decae en el tiempo, como vieron en clases, y justo en el tiempo t igual 0, cuando cerramos el interruptor, la corriente sigue siendo 1 amper. Entonces, justo al pasar a la posición B, podemos calcular los voltajes de la resistencia simplemente por la ley de Ohm, y para la resistencia de 1200 ohm, tenemos que pasar 1 amper por 1200 ohm, por lo tanto 1200 volt. Para la resistencia de 12 ohm, hay 1 amper por 12 ohm, por lo tanto 12 volt. Y esto va a ocurrir solo por un pequeño momento, ya que la corriente va a empezar a decaer durante el tiempo, pero justo después de cerrar el interruptor a la posición B, la corriente es 1 amper. Entonces con esto ya tenemos los voltajes para ambas resistencias, justo después de cerrar el interruptor. Y finalmente nos preguntan, ¿cuánto tiempo deberá transcurrir para que el voltaje sobre el inductor sea 12 volt? Sabemos que la corriente varía en el tiempo y conocemos la expresión para el voltaje de la inductancia. Entonces, acá tenemos la expresión para la corriente que varía en el tiempo, y sub 0 ahora va a ser 1 porque ya lo sabemos que es la corriente inicial que estaba pasando desde que se conectó el interruptor en B, y el voltaje de la inductancia es L por la variación de la corriente en el tiempo, es decir, la derivada de esta expresión. Hay que encontrar el T tal que 0 igual 12 volt sea el voltaje de la inductancia. Aquí yo tengo, si se fijan, en este paréntesis es la expresión de la corriente, ya que el voltaje es de I en dt. Entonces, despejando me queda menos 12 igual el valor de la inductancia por la derivada de la corriente. Aquí hago la derivada de esta expresión y por regla de la cadena me queda este término que es el exponente. Entonces despejando me queda 12 partido en R. Acá también puedo simplificar el L, y aplicando el logaritmo natural me queda la expresión logaritmo natural de 1 partido en 101 igual 606 por t. Por supuesto yo puedo pasar dividiendo el 606, y el número negativo lo puedo pasar acá adentro por menos 1 esta expresión, por lo tanto me va a quedar el logaritmo de 101. Y simplemente despejando el valor de t, me queda que el tiempo en el que el voltaje sobre el inductor va a llegar a ser 12 volt es 0,0076 segundos. Y bueno, eso sería todo para el ejercicio 3. Muchas gracias. Y como me gusta hacer, les voy a dejar una reflexión que es para profundizar. En este caso, revisen la carga y la descarga del capacitor y relacionen los resultados con los de la carga y descarga de la inductancia. De todas maneras, esto se va a repasar en el ejercicio 4, pero es bueno que ustedes hagan el ejercicio mental para que puedan entender mejor los conceptos que estamos viendo en este momento. Bueno, muchas gracias.